buenos días. Como ha dicho José Ramón, voy a presentar este artículo y un poquito una revisión bibliográfica relacionada con él acerca de tanto el long COVID, el neurolong COVID y todos los síntomas asociados y posibles artículos que han ido saliendo en los últimos años, que igual son más recientes y ahora que la pandemia ha pasado, igual no hemos ido revisando. Vale, bueno, así como repasar, el long COVID es la clínica asociada a la persistencia de la disregulación de la respuesta inmune sistémica que causa una infección por un coronavirus que causa un síndrome agudo respiratorio severo. Entonces, normalmente se ha definido que esta clínica se establece a partir de las 12 semanas del diagnóstico por PCR de COVID, pero es capaz de mantenerse en el tiempo incluso hasta 3 años. Lo único que hasta ahora no ha habido estudios clínicos mayores a 3 años por la cercanía de la pandemia. Y bueno, algunos de los síntomas que podemos encontrar en el UpToDate si miramos el término long COVID son los síntomas comunes físicos, que son la fatiga, la disnea y demás, y algunos otros como psicológicos y neurocognitivos. Y algunas de las asociaciones más frecuentes son con la demografía del paciente, así como con factores virales y factores del huésped tipo comorbilidad. Entonces, ¿qué síntomas esperamos encontrar en un long COVID? Este es uno de los artículos que hemos revisado que propone 45 síntomas presentes en la infección aguda por COVID y que se suponía que esperaban encontrarlos en un long COVID también. Sin embargo, se realiza un análisis de regresión estadística para ver qué nivel de significación clínica existe en el long COVID respecto a estos síntomas y solo 17 de los 45 propuestos se ven como significativamente relevantes en el long COVID. Y una de las cosas más interesantes es que los resultados son independientes de la demografía de los pacientes, cosas que no se esperaba encontrar. Entonces, podemos agrupar los síntomas principales en 4 grupos, que eso es bastante común en los artículos que hemos revisado, que son la fatiga y los síntomas inespecíficos, los síntomas asociados a los órganos de los sentidos como el oído, el olfato o el gusto, la clínica neurológica como tal y la clínica cardiopulmonar. Las diferencias mayoritarias entre artículos son en la clínica gastrointestinal y musculoesquelética, debido a que diferentes artículos utilizan tanto bases clínicas como encuestas de datos, con lo cual la comparativa varía un poco. Entonces, ¿qué podemos decir sobre la clínica mayoritaria en el long COVID? Normalmente prevalece en la esfera física la clínica cardiopulmonar y después la fatiga y los órganos de los sentidos, teniendo una asociación mayor la clínica cardiopulmonar con comorbilidades del paciente y una mayor puntuación individual en la clínica neurológica. En cuanto a la comparativa de la clínica física contra la clínica neurocognitiva, vemos que el paciente se queja más normalmente de la clínica física y que la coexistencia de varios subtipos de clínica empeora el cuadro general. Entonces, ¿qué factores de riesgo encontramos asociados tanto al virus como al paciente para producir un long COVID? Primero, cuanto antes aparece la variante que produce la infección, tiene más riesgo de producir una clínica de long COVID, pero además las múltiples infecciones o la severidad de la infección, como que pueda producir criterios de hospitalización, o el tropismo que tiene el propio virus por la enzima convertida a la angiotensina, que le hará afectar mayoritariamente al tejido cardiopulmonar, va a hacer que sea factores de riesgo asociados al virus que pueden empeorar la infección y producir un long COVID de mayor repercusión. Y bueno, luego como factor protector tenemos la vacunación y los boosters que se ha demostrado que son dosis dependientes respecto a la protección que producen al paciente. Y luego tenemos asociados al huésped los rangos de edad que se encuentran en rango de edad de trabajación, están más expuestos al virus, tienen un factor de riesgo y tanto los pacientes mayores como los jóvenes tienen un mayor riesgo simplemente por el hecho de tener comorbilidades o porque repercute más la clínica sobre ellos. Una de las cosas que se propuso como factor de riesgo era el sexo femenino, pero se ha descubierto que no era tan relevante como, por ejemplo, el acceso
al programa de salud, o las vacunas, o llevar una vida sana, o tener un IMC reducido. Entonces, ¿qué clínica esperamos en un paciente que tiene un diagnóstico de long COVID? De los pacientes con una infección de COVID, el 30% más o menos desarrollará una infección por long COVID, y de ellos solo un 3% se resolverá a los 3 años, que es la longitud de este primer estudio. Lo han evaluado mediante los test PROMS, que evalúan tanto las características físicas como mentales de la infección, y podemos discurrir que los pacientes que tienen más cercano el diagnóstico del long COVID van a tener una menor puntuación y, por tanto, una infección más severa. En cuanto a la vacunación, tenemos mejoras de los PROMS en todos los grupos de síntomas. Cuantas más dosis de vacunas, teniendo en este estudio una población, la verdad, que bastante cubierta por la vacunación. Y algo muy curioso que no se esperaban encontrar es que algunos de los síntomas de memoria, concentración, que es lo que llamamos neurocovid, aparecían durante el seguimiento, no empezaban desde cero. Entonces, aquí es cuando tenemos que hablar del término brain fog, que es un poco lo que nos proponía el artículo original que nos propuso Juan Carlos. Entonces, el brain fog es el deterioro de tendencia crónica de las funciones mentales básicas que afecta a las actividades básicas de la vida diaria, pues, por ejemplo, concentración, distracción, sensación de embotamiento mental, y también incluye la cefalea y la fatiga crónica. Entonces, hablando ya sobre el artículo como tal, es un artículo que pretende demostrar que si tú tienes síntomas de long COVID, tiene que haber alguna manera objetiva de puntuar el déficit neurológico, y más en los pacientes que refieren brain fog, que tiene que haber una manera de cuantificarlo, por así decirlo. Entonces, realiza un cuestionario online con 8 tareas que ejecutan tanto la memoria del paciente como el trabajo espacial en 2D y la planificación, y luego ya a nivel lógico-verbal el razonamiento, las definiciones y la capacidad de muestreo, dándole información a los pacientes. Y según estas 8 tareas, puntúa a los pacientes con una puntuación global y una puntuación por sus grupos, también según cómo el paciente ha errado y cómo ha reaccionado ante el error. Entonces, además, divide los diferentes tipos de pacientes que tenemos entre aquellos que no tienen un diagnóstico confirmado o se encuentran asintomáticos, el short COVID, que es tanto el que es menor de 12 semanas como el que se encuentra entre 4 y 12 semanas, y el long COVID, resuelto y no resuelto. En cuanto a la demografía, limitaciones de este estudio, posiblemente pues que han observado que la población mayoritaria era más frecuente encontrar mujeres de raza blanca, y son zonas con menor privación socioeconómica y mayor acceso a recursos como la vacunación, por ejemplo, y que muy probablemente se esté produciendo un sesgo del voluntario, es decir, que los pacientes que están mostrando clínica todavía tendrán más preocupación por su clínica y obtendremos una mayor respuesta y un mayor seguimiento de estos pacientes. Entonces, lo que hacen es invitar vía email a 800.000 personas con este cuestionario, de los cuales mínimo 141.000 completan por lo menos una tarea, y luego pues se obtiene un seguimiento un poco menor, pero es verdad que se consigue una N mayor a 100.000 de seguimiento después de 12 semanas de la infección. ¿Y qué resultados podemos obtener de este estudio? Pues bueno, esto es un poco la puntuación globalizada de las 8 tareas, y podéis observar que tanto la variante más temprana como una duración mayor de los síntomas, la presencia de síntomas después de 12 semanas y un criterio de hospitalización más grave, por ejemplo, pacientes que han pasado por una unidad de críticos, podían producir una afectación mayor de la desviación estándar, que se ha demostrado que 0,2 décimas de pérdida de desviación estándar equivalían a 3 puntos de coeficiente intelectual. Y esto pasa lo mismo en las tareas analizadas. Aquí tenéis las 8 tareas, una por una. Lo mismo, la variante, la duración y la severidad del caso afectan a los resultados cada vez más severamente. Entonces, importante así como resumen de los resultados. Es el primer estudio que propone un término como el coeficiente intelectual como asociado a la desviación estándar, y estamos observando que los pacientes con long COVID estamos perdiendo hasta 6 puntos de coeficiente intelectual, pero es que en pacientes como, por ejemplo, los ingresados en la UCI, estamos perdiendo hasta 9 puntos. Luego, en cuanto a la recuperación a largo plazo, equiparan
la calidad de vida y los síntomas de un short COVID como el long COVID resuelto. Y es verdad que, aunque si bien tenemos estos puntajes de entre 3, 6, 9 puntos de coeficiente intelectual, la comparativa con no COVID tenemos casi solo 3 puntos. En cuanto a las vacunas, pues sí que presenta ligera ventaja cuantas más dosis tengas. Una dosis, por ejemplo, contra 2 dosis se ha demostrado que protege más, y sí que se encuentra diferencias significativas entre marcas como, por ejemplo, AstraZeneca y Pfizer. Y después, pues obviamente, múltiples infecciones van a producir un déficit mayor, pero es verdad que si, por ejemplo, tienes múltiples infecciones más leves, pues la comparativa se puede atenuar respecto, por ejemplo, a una sola infección que haya pasado por la UCI. Entonces, ¿qué mecanismos de fisiopatología podemos encontrar que nos expliquen por qué el COVID produce estos efectos a nivel del sistema nervioso central? Bueno, como sabéis, el síndrome agudo respiratorio severo afecta generalmente a todos los órganos, y el modelo propuesto de entrada al sistema nervioso central es bien por el tropismo por la enzima convertidora de angiotensina, como os he dicho antes, o bien por una serina proteasa transmembrana que está presente en la barrera hematoencefálica y que podría podría comportarse también como un receptor específico del COVID a nivel del sistema nervioso central. Pero es verdad que no es un mecanismo muy estudiado, y también se proponen otros casos, como por ejemplo puentes de bimentina o existencia de neuropili microscópico. Sin embargo, lo que más nos llama atención de este artículo es que propone varios criterios de mantenimiento en el tiempo de la infección a nivel neurológico, bien sea por la persistencia del RNA del virus en el sistema nervioso central, porque esta presencia provoque una fusión anómala y una función anómala de las neuronas, por el aumento que esto produce de reacciones inflamatorias, o bien por algo menos estudiado, que son el eje hormonal, la disfunción endotelial o una posible disbiosis a nivel central. Entonces, como ya hemos hablado de la barrera hematoencefálica, vamos a explicar un poquito las dudas que tenían en los estudios principales. Como sabéis, es un componente de alta unión, tanto celular como acelular, de sus componentes, y esto produce una estricta separación del medio externo. Pero claro, ¿por qué tenemos un déficit neurológico si otros virus, como por ejemplo la influenza o el metaneumovirus, no están produciendo este déficit en infecciones que también se prolongan en el tiempo? ¿Y podría alguno de estos parámetros, tanto clínicos como analíticos, convertirse en un marcador para secuelas y manejo del no-COVID? Entonces, cogen una muestra de pacientes en la que observan que, primero, hay un aumento a nivel del sistema nervioso central de marcadores de inflamación como interleuquinas o el TCG-beta en función de la severidad, que es directamente proporcional. Además, en aquellos pacientes con clínica neurológica se ha encontrado específicamente que hay un marcador que es la S100-beta, que está también aumentada a nivel central, y que cuanto más tiempo persista la clínica, más tiempo persisten elevados en el sistema nervioso central. Y además, compatible con todo esto, existe la teoría de la neurosenescencia, que es que según la edad, el tiempo de hospitalización y la necesidad de oxígeno, es decir, criterios de riesgo para la infección prolongada, pues podría estar perdurando el long COVID. Entonces, llevan a cabo un estudio con solo casos de long COVID, en los que 11 están resueltos, 11 tienen clínica general y 11 tienen, pues digamos, brain fog o neurolong COVID, y son todos síntomas más o menos moderados, y le realizan un estudio analítico y una resonancia magnética de dinámica. Entonces, encontramos que efectivamente sí que existen cambios estructurales a nivel del sistema nervioso central, como por ejemplo una disminución de los lóbulos frontal y temporal en aquellos pacientes con clínica neurológica, que aumentan los ventrículos y el tamaño del líquido cefalorraquídeo, y que sí que se produce una disminución del volumen generalizado. Y luego, a nivel analítico, analizando las células inmunes, sí que se encuentra que el RNA del virus es capaz de persistir en los monocitos, lo que va a producir un cambio en la homeostasis de estos, y como estos regulan la diferenciación y la activación de los linfocitos T, pues esta se verá afectada. Y además, las plaquetas también están homeostáticamente alteradas, y esto puede producir una alteración en la adhesión endotelial del sistema nervioso central. Entonces, esta es una de las teorías más aceptadas, pero existen otras, como por ejemplo la implicación del complemento en todas las reacciones inmunes. Como sabéis,
El complemento es el principal encargado de la respuesta innata y a nivel del sistema nervioso central produce una activación constitutiva en el tiempo, una disregulación endotelial y señales neuronales disfuncionales. Entonces, de nuevo, vuelven a proponerse que han observado que hasta un 60% de los pacientes con clínica neurológica tienen un aumento de la CH50 durante más de 3 meses, que es el tiempo que se empieza a considerar que el paciente es susceptible de tener long COVID, que no se relaciona con otra clínica somática. Y claro, esto propone las preguntas de ¿esto está aumentando el riesgo de otros procesos neuropsicológicos o viene de base? Y si otros fármacos, como por ejemplo los reguladores del complemento, se podrían usar como tratamiento. Entonces, la única clínica que se ha demostrado que está relacionada es la disminución de la concentración, pero realmente solo se ha obtenido como dato monovariante y a nivel multivariante en estadística solo se relaciona con la fatiga y el insomnio y ligeramente con el sexo masculino, pero no es un resultado tan relevante como para decir que los fármacos inhibidores del complemento puedan ayudarnos en el tratamiento. ¿Y qué tratamientos tenemos entonces? Pues tenemos, bien, la rehabilitación, tanto respiratoria como neurológica, que se ha demostrado que es el método más habitual en los pacientes de long COVID, la estimulación cerebral no invasiva, la oxigenoterapia hiperbárica y algunos fármacos que os voy a explicar. Entonces, en cuanto a la obtención de resultados, se ha demostrado que la estimulación cerebral es igual el método más rápido, pero también es el método con más efectos secundarios. Y después los fármacos son los que más tienden a tardar, pero son los que más se mantienen en el tiempo, porque han demostrado que en pruebas de funcionalidad de neurofisiología mejora la neurotransmisión general. En cuanto a la rehabilitación, es el método, como ya os he dicho, preferido por los pacientes, primero porque es un método individualizado y segundo, pues porque es un programa que ayuda a más factores clínicos, no solo el neurológico, sino pues eso, respiratorio, cardiovascular, etc. Y se ha demostrado que también estos tratamientos podrían estar mezclados con mejora de otras clínicas neuropsicológicas y que por eso los pacientes estuvieran refiriendo mejoría. Y luego, como última cosa, que es así lo más reciente, que ha salido el año pasado, se ha visto que algunos de los pacientes diabéticos de los estudios se podían estudiar aparte porque el tratamiento de metformina estaba previniendo la aparición de algunos síntomas, pero no se sabía muy bien si es por la propia evitación de la patología que produce la diabetes mellitus o porque realmente la metformina como tal esté protegiendo, digamos, el cerebro a nivel del long COVID. Entonces, así como conclusiones, este artículo traía una carta al editor que era bastante interesante porque dice que, vale, las teorías más estudiadas igual son la barrera hematoencefálica y el complemento, pero ¿qué pasa con la presencia del ARN viral, el estudio de tejidos, hormonal, que no está tan centralizado en esos temas y que podría ser otra base del estudio? Y realmente, otra de las preguntas que nos presentaba el estudio es ¿cuál es la implicación a largo plazo realmente de perder entre 3 y 9 puntos de coeficiente intelectual? O sea, es una patología que si pensamos es más o menos reciente, que no tenemos estudios más largos que 3 años y que cuál podría ser a largo plazo la repercusión sobre, por ejemplo, demencias, Alzheimer u otras patologías neurológicas y cuál es, obviamente, su repercusión en la calidad de vida y las actividades básicas a largo plazo, digamos 10, 20, 30 años. Entonces, así como resumen importante, que no tenemos muestra mayor a 3 años, todavía publicada, que los estudios sí que coinciden en los mismos grupos, pues tanto órganos de los sentidos como cardiopulmonar, neurológico y fatiga, que la clínica neurológica ha demostrado que afecta al índice de coeficiente intelectual y que cuanto mayor es la duración o la gravedad, más repercute sobre el paciente, y que la memoria, el razonamiento y la función ejecutiva son las características más afectadas normalmente. Y es verdad que aunque no existe un tratamiento que se haya demostrado como eficiente al 100%, la prevención sí que se puede realizar con las vacunas y la rehabilitación suele ser el tratamiento preferido por los pacientes, aunque existen otros métodos, como ya os he explicado, y que desconocemos totalmente las implicaciones a futuro de la muestra estudiada, pues porque no hay más que 4 años desde la pandemia más reciente. ¿Vale? Y bueno, os dejo la bibliografía por aquí. Y